Te dicen que amamos a una galleta. Te dicen que adoramos a una mujer. Hoy esa mentira, esa ignorancia trágica que ha roto la familia de Cristo, se pulveriza. Hermanos, hoy vamos a tocar los dos pilares de la fe católica que nuestros hermanos separados más odian. Los dos misterios que los hacen temblar de ira, llamándonos idólatras, paganos y antibíblicos. Hablo de la Santísima Eucaristía y de la Santísima Virgen María. Te dicen que son dos errores separados, y hoy te voy a demostrar que no. Te voy a demostrar que están inseparablemente unidos en el corazón de la Biblia. Te voy a demostrar que no puedes tener uno sin el otro, y que rechazar a uno es en el fondo rechazar al otro. Hoy vamos a exponer cómo el miedo protestante a la Eucaristía y a María no es más que una trágica incomprensión de la verdad más grande de todas, la encarnación. Quiero compartir con ustedes una historia de dolor, de confusión, pero también de una claridad gloriosa. Recibí una carta de una joven a la que llamaremos Lucía, y su corazón estaba siendo partido en dos. Ella me escribe: Padre, estoy enamorada. Se llama David, es un buen hombre, es amable, es honesto y es un cristiano evangélico devoto. Durante meses hemos hablado de nuestra fe. Al principio era hermoso, compartíamos nuestro amor por Jesús, pero ahora que hablamos de casarnos, ha comenzado la guerra. La semana pasada, me cuenta Lucía, me llevó a su estudio bíblico. El pastor estaba allí, eran amables, padre, tan amables, pero estaban tan seguros. Y el tema era Juan, capítulo 6, el sermón del pan de vida. Y yo en mi corazón me regocijé. ¡Qué maravilla! Van a hablar de la Eucaristía. Pero padre, continúa su carta, lo que escuché me rompió el corazón. El pastor explicó con tanta lógica que Jesús estaba hablando simbólicamente, que la carne de la que hablaba era su enseñanza. Y luego usó el versículo que yo no supe cómo responder. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y me miraron con lástima y me dijeron: ¿Ves, Lucía? Jesús mismo dijo que su carne no servía de nada. ¿Cómo puede tu iglesia insistir en este canibalismo literal? Es solo un símbolo para recordar lo que él hizo. Padre, me quedé muda. Me sentí ignorante. Me sentí como una tonta idólatra. Mi fe en la presencia real, que siempre había sentido en mi corazón, se sintió de repente como un cuento de hadas infantil frente a su lógica bíblica. Me fui a casa y lloré. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han estado en esa silla? ¿Cuántos han sentido su fe tan profunda y tan sentida marchitarse frente a un protestante bien intencionado que conoce 3 versículos sacados de contexto? La tragedia de Lucía no es solo suya, es la tragedia de una fe que ha sido despojada de su poder. La fe protestante, en su intento de ser espiritual, se ha vuelto gnóstica, ha vaciado los sacramentos de su poder real, ha reemplazado el banquete de bodas del Cordero por un triste funeral simbólico, un memorial de un Salvador ausente. ¡Qué mentira tan anémica! ¡Qué evangelio tan débil! ¿Qué le respondí a Lucía? Le dije: hija, tu pastor te mintió por ignorancia, no por malicia, te dio un versículo pero te ocultó el contexto de toda la Biblia. Vamos a pulverizar esa mentira. Primero, el contexto de Juan 6. ¿Cuándo dio Jesús este sermón? Justo después de la multiplicación de los panes, y justo antes de qué fiesta, de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua, Lucía? ¿Era un memorial simbólico? No, era un sacrificio real. Y para que la familia judía fuera salvada del ángel de la muerte, ¿qué tenían que hacer? ¿Bastaba con creer en el Cordero? No. Éxodo 12 nos lo dice. Tenían que tomar la sangre y untarla en la madera, y tenían que comer la carne. El sacrificio no estaba completo hasta que la víctima era consumida. Jesús, el nuevo Cordero Pascual, nos está dando la nueva Pascua, y nos dice que, para ser salvados, debemos comer su carne. Segundo, la palabra que usó. Cuando la multitud comenzó a dudar, Jesús no suavizó su lenguaje, lo intensificó. Al principio, usa la palabra griega normal para comer, fago. Pero cuando ellos murmuran, él cambia a una palabra que es casi violenta, una palabra que hiela la sangre, trogo. Trogo no significa comer, significa masticar, roer, triturar con los dientes. Es un lenguaje tan gráfico, tan físico, tan imposible de malinterpretar, que era un escándalo deliberado. Y tercero, la reacción de la gente. Se fueron diciendo: ¿qué metáfora tan difícil de entender? No, se fueron diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estaban horrorizados. Entendieron perfectamente que estaba hablando literalmente. Y la Biblia dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Hermanos, aquí está el momento que pulveriza la teología protestante. Si Jesús solo estaba hablando simbólicamente, si sus discípulos lo estaban malinterpretando, ¿qué habría hecho cualquier buen maestro? Los habría detenido. Les habría dicho, esperen, no me malinterpreten, es solo un símbolo, como cuando dije, yo soy la puerta. Pero Jesús no hizo eso. Se volvió hacia los 12, sus amigos más cercanos, y con un corazón que debió estar rompiéndose, les preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Él prefirió perder a sus seguidores antes que negar la verdad literal de su presencia real. Su teología, hermano protestante, convierte a Jesús en un maestro incompetente que no supo explicar una metáfora o en un tirano orgulloso que prefirió que sus amigos se fueran al infierno antes que aclarar un malentendido. Nuestra fe católica honra a Cristo, creemos en sus palabras tal como las dijo. ¿Y qué hay de ese versículo, Juan 6:63? ¿La carne para nada aprovecha? Esa es su gran arma, y es un arma descargada. ¿De qué carne está hablando? ¿De su propia carne glorificada, la carne que da vida al mundo? Imposible. Está usando la palabra carne como San Pablo la usa, para referirse a la mentalidad carnal, a la lógica humana. Él les está diciendo, ustedes no pueden entender esto con su lógica humana, con su mentalidad carnal. Esto es un misterio espiritual que solo se puede entender por la fe, por el Espíritu que da vida. La Eucaristía, hermanos, no es un símbolo vacío. Es el fuego vivo del sagrario, es una persona, es Cristo mismo cumpliendo su promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la batalla de Lucía no había terminado. Su carta continúa. Padre, cuando le expliqué esto a David, él se quedó en silencio. Pero luego su rostro se endureció, y dijo, eso es una cosa, pero hay algo peor. Tu adoración a María, eso es idolatría pura. La Biblia dice que hay un solo mediador, y ustedes la llaman Madre de Dios. ¿La están convirtiendo en una diosa? ¿Cómo puedes rezarle a ella? Lucía, esto es una línea que no puedo cruzar. Tienes que elegir. ¿Es Jesús o es tu iglesia con sus inventos romanos? El segundo pilar. La segunda mentira. Y aquí, hermanos, es donde el diablo es tan astuto, porque estos dos misterios, la Eucaristía y María, están inseparablemente unidos, y la guerra contra ellos es la misma guerra. Le dije a Lucía, hija, tu novio tiene razón en una cosa, estos dos puntos están conectados, y la conexión es Jesucristo, porque la guerra contra la Eucaristía y la guerra contra María son en el fondo una guerra contra la encarnación. El protestantismo en su corazón es una fe desencarnada. No les gusta que Dios use la materia, no les gusta que Dios se ensucie las manos. Quieren un Dios espiritual, abstracto. Les incomoda un Dios que usa agua para salvar, aceite para sanar, pan para alimentarnos y el vientre de una mujer para nacer. Pulvericemos su objeción. La objeción número 1, llamarla Madre de Dios es blasfemia. Te dicen, ella solo fue la madre de la parte humana de Jesús, no de su naturaleza divina. Hermanos, cuando oigan eso, sepan que no están hablando con un protestante. Están hablando con un hereje del siglo V llamado Nestorio. Están repitiendo sin saberlo una herejía antigua condenada por toda la cristiandad en el concilio de Éfeso en el año 431. La lógica es simple. Una madre no da a luz a una naturaleza, da a luz a una persona. Tu madre no es la madre de tu naturaleza humana, es tu madre. Ahora, la pregunta que humilla esta herejía, ¿a quién dio a luz María en Belén? ¿A una naturaleza humana? No, dio a luz a una persona, a un bebé. ¿Y quién era esa persona? ¿Jesús el hombre separado de Dios? No. La Biblia dice que su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne. En Jesucristo hay una sola persona divina con dos naturalezas. Si María es la madre de la persona de Jesús y la persona de Jesús es Dios, entonces María es, por una necesidad lógica y bíblica, la madre de Dios. Teotocos. Negar esto es un desastre para tu propia fe, hermano protestante. Porque si dices que ella solo fue madre de un hombre, entonces, ¿quién murió por ti en la cruz? Un simple hombre. Si fue solo un hombre, su sacrificio no tiene valor infinito, y tú y yo seguimos en nuestros pecados. La única forma en que la cruz puede salvarnos es si el que murió en esa cruz era Dios mismo. Este título no glorifica a María, glorifica a Cristo, protege la verdad de la encarnación, y dicen que no es bíblico, qué ceguera. Vayamos a Lucas 1. Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿qué le grita a María? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Kyrios.
el título de Yahvé, el Espíritu Santo mismo le da el título. Y la objeción número 2. Le rezan, hay un solo mediador. Sí, amén, un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, el que pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. Pero, hermano protestante, ¿le pides a tu pastor que ore por ti? ¿Le pides a tu madre que ore por ti? ¿A tu grupo de oración? Por supuesto que lo haces. ¿Los estás convirtiendo en mediadores que te salvan? No, eso se llama intercesión. Es pedirle a otros miembros de la familia que recen por ti. Ahora, la pregunta que pulveriza tu lógica. Si tu pastor pecador, aquí en la tierra, puede orar por ti, ¿por qué la Madre sin pecado de Jesús, que está de pie en la gloria del cielo, no puede orar por ti con una eficacia 1000 veces mayor? ¿Acaso la muerte rompe la iglesia? ¿Nos vuelve sordos y egoístas? Tu teología crea una iglesia esquizofrénica, dividida por la muerte. La fe católica cree en la comunión de los santos, una sola familia. No estamos solos. Hebreos 12 nos dice que estamos rodeados por una gran nube de testigos. No están dormidos, están animándonos. Apocalipsis 5:8 nos muestra a los santos en el cielo ofreciendo a Dios copas de oro que son las oraciones de los santos en la tierra. La intercesión de los santos es bíblica. Y ahora el clímax. ¿Por qué la Eucaristía y María están unidas? Hermanos, ¿qué es la Eucaristía? Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Es el Verbo hecho carne. Ahora pregúntense, ¿de dónde sacó Jesús esa carne? ¿De dónde sacó esa sangre? ¿Cayó del cielo? No, la tomó de una sola fuente, del cuerpo inmaculado, del vientre purísimo, de la sangre incontaminada de la Virgen María. María es el arca de la nueva alianza viviente. Si el arca del Antiguo Testamento era tan santa que Uzá murió por tocarla, porque contenía símbolos de Dios, ¿qué santidad inimaginable no tendría el vaso que contuvo a Dios mismo? No puedes separar la Eucaristía de María. Es una imposibilidad teológica. La Eucaristía es la encarnación continuada, y María es la madre de la encarnación. Rechazar a María porque es demasiado física, demasiado católica, y rechazar la Eucaristía porque es demasiado física, demasiado literal, no es una coincidencia, es el mismo error, es la misma herejía gnóstica que odia la materia, que odia la encarnación. Es el orgullo de una fe que quiere un Dios limpio, espiritual, que no se ensucie con la sangre, la carne, el nacimiento y el pan. Pero nuestro Dios no es un Dios limpio. Es un Dios que se hizo lodo para sanar a un ciego. Es un Dios que se hizo carne en el vientre de una mujer. Y es un Dios que se hace pan para alimentarte. Lucía termina su carta. Padre, fui a hablar con David. Y ya no tenía miedo. Le dije, David, te amo. Pero no puedo elegir entre Jesús y su iglesia, porque son lo mismo. No puedo elegir entre Jesús y su madre, porque Él me la dio en la cruz. Y no puedo elegir entre Jesús y su cuerpo en la Eucaristía, porque Él mismo me ordenó comerlo. Y me di cuenta, concluye Lucía, de que Él no me estaba pidiendo que eligiera a Jesús. Me estaba pidiendo que eligiera su versión de Jesús, una versión incompleta, un Jesús sin cuerpo sacramental, un Jesús sin madre, un Jesús huérfano. Y yo no puedo amar a un Jesús a medias, amo al Cristo completo. Y ese Cristo, hermanos, es católico. No te conformes con un símbolo vacío, ven al banquete real.